Hola Emma, ¿cómo estás? Buenos días. Ya está aquí Emma también. Dice. Hola, buen día a todos. En unos minutos comenzamos. Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos a todos. Queremos agradecer su asistencia y puntualidad al webinar que tenemos el día de hoy. El día de hoy les vamos a platicar acerca de Confianza Cero. Para los que aún no nos conocen, nosotros somos Datavisión Digital. Nosotros somos un partner LSP desde hace más de 18 años para Microsoft, para la parte de licenciamiento y para la parte de servicios. Esta sesión está siendo grabada por si después desean reproducirla o compartirla con algún compañero, va a estar en nuestro canal de YouTube. Si tienen alguna pregunta, pueden colocarla en el chat o en la sección de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte superior de esta sesión. El speaker de hoy es mi compañero Fernando Gómez. Él es el líder de la torre de seguridad de Microsoft en Datavisión. Sean todos bienvenidos. Adelante, Fer. Hola, Liz, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes, depende el momento en el que escuchen esta sesión. Se está grabando, digo, pero realmente ahorita la estamos presentando, estamos compartiendo con ustedes hoy lo que es jueves 16 de noviembre del año 2023. Muchas gracias. Me presento, mi nombre es Fernando Gómez, yo trabajo en Datavisión, ya tengo varios años trabajando en la empresa. Estoy actualmente elaborando en la parte de seguridad, entonces creo que este es un tema que hoy nos hace mucho sentido a todo el equipo, ¿no? De la parte de sistemas donde nosotros nos desenvolvemos, donde nosotros hoy colaboramos y creo que es una de las pláticas más importantes que nosotros deberíamos de considerar estar teniendo, porque no nada más es hablar de seguridad porque es una moda o porque es un concepto que necesitamos nosotros tener al día, ¿no? Sino realmente es proteger esta información, proteger estos equipos, proteger todo lo que son estos valores activos de la empresa, ¿no? Que finalmente es para lo que nosotros vamos a hacer y vamos a proteger estos activos, como lo llamaba hace un momento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? Vamos a ver precisamente esta confianza cero, vamos a ver este plan de implementación, pero bueno, ya me estoy emocionando y voy a empezar con la presentación. Voy a quitar mi cámara para no espantarlos más y que podamos disfrutar de la presentación. Bien. Aquí con lo que vamos a empezar sería agradecer, como ya les comenté, quiero agradecerles a cada uno de ustedes el tiempo que se hayan tomado para acompañarnos en esta pequeña plática acerca de la confianza cero y cómo Microsoft ya tiene un plan de implementación para minimizar esa brecha de seguridad en su empresa, ¿vale? Antes de dar inicio como tal a lo que es la plática, me gustaría compartir con ustedes que Datavisión ha sido galardonado con el premio Azure Partner del Año 2023 en LATAM. Esto en realidad nos brinda la oportunidad para acompañarlos a ustedes en su camino hacia la transformación digital y lograr en conjunto los objetivos de seguridad que se hayan fijado por la empresa, ¿no? Este premio que nos otorga Microsoft, pues como fabricante, para nosotros es muy importante, ¿no? Porque nos demuestra estas capacidades técnicas que hemos venido cosechando a lo largo del esfuerzo de las capacitaciones, de algunos otros proyectos que hemos tenido con clientes diferentes, y esto nos permite, pues, acompañarlos de una manera mucho más segura y mucho más ágil, ¿no? Donde nosotros podemos proponer, oye, ¿sabes qué? Es que en este otro escenario tuve algún tema parecido y mira, fue de esta forma como lo pudimos solucionar, ¿no? Entonces yo creo que todo ese tipo de cosas, de experiencia sobre todo, nos ayudan a poder brindar a nuestros clientes una mejor forma de llevar a cabo esta transformación digital. Bien, vamos a empezar con lo que son los temas principales. Y aquí fíjate que quiero tocar algunos puntos que yo creo que son muy importantes antes de empezar a hablar de cuáles son estos temas principales de aprendizaje. Son 6 puntos los que nosotros deberíamos de tener en cuenta antes
poder pensar en alguna estrategia, en alguna marca, en algún producto, en algún servicio. Son 6 preguntas que nosotros deberíamos de hacernos como líderes en la parte de la infraestructura de seguridad de nuestra empresa, ¿no? Es decir, ¿qué, de qué, por qué, quién, cuándo y cómo? Ajá. Estas preguntas yo creo que son básicas que nosotros deberíamos de hacernos en un inicio. ¿Qué? Pues, ¿cuál podría ser el qué? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero proteger? ¿Qué tipo de objeto es el que quiero yo proteger de todo lo que es la infraestructura? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿No? Si quiero proteger la identidad, si quiero proteger la información, si quiero proteger los dispositivos, ¿qué? ¿Qué es lo que quiero proteger? ¿No? Entonces, yo creo que si le vamos dando sentido a estas primeras 6 preguntas, vamos a dar un gran inicio en cómo vamos a resolver y vamos a encontrar, es como cuando vamos con el doctor. No, vamos con el doctor y pues si yo ya sé qué me duele, pues va a ser más fácil que él pueda diagnosticarme de algo, ¿no? Si yo le digo es que me duele, pues sí, que te duele, ¿no? Pues es que me duele la rodilla. Ah, perfecto, entonces nos centramos en la rodilla, ¿no? Ya a él no le va a importar la muñeca, no le va a importar el tobillo o el codo, ¿no? Sino se va a centrar en esa rodilla porque yo ya sé dónde me duele, ¿no? Entonces, lo mismo es con estas preguntas. La primera, recuerda, es ¿qué? ¿Qué es el tipo de objeto que queremos proteger? Y ya decía el objeto, bueno, ustedes conocen que los objetos en un directorio, en un servicio de directorios, pues son aquellos que conforman parte de la red, ¿no? De la red de un directorio activo, por ejemplo. Y no estoy hablando de Active Directory, estoy hablando de un servicio de directorios en general. 2, ¿de qué? Ya que identificamos qué quiero proteger, ¿de qué? De algún tipo de amenaza en particular, me quiero proteger de un ransomware, no sé, o sea, quiero proteger de qué, cuál es el tipo de amenaza que hoy me preocupa. Oye, es que me preocupa que los usuarios pues todos estén accesando la información desde dispositivos no seguros o de dispositivos que quizás se conectan desde un café internet y consumen y bajan la información, la bajan en su USB, etcétera, ¿no? Entonces, ¿de qué tipo de amenaza es lo que yo quiero protegerme, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué quiero protegerla, no? A lo mejor porque en este caso el valor de los activos de la empresa pues tiene mucho más precio o tiene mucho más valor que alguna cantidad que podamos pagar, ¿no? Ustedes han escuchado de, por ejemplo, algunas empresas, Pemex, ¿no? CFE, o sea, empresas que han sufrido lo que es unos ataques cibernéticos en donde se les solicita pues un rescate financiero, ¿no? Y todavía que lo paguen en bitcoins y todo este tipo de pagos, pues la verdad son cantidades exageradas, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos de tener en claro, ¿no? ¿Qué, de qué, por qué, quién, ¿no? ¿Quién va a hacer esta tarea? ¿Quién la va a realizar? ¿No? ¿Quién va a protegerla? Ah, pues entonces vamos a contratar a una empresa que venga y que haga esa protección o esa implementación de seguridad. Y una vez que ellos ya nos dejaron el ambiente relativamente seguro, entonces nosotros tenemos la obligación de dar esa continuidad para que pueda seguir avanzando de ir fortaleciendo todas estas brechas, ¿no? Ir minimizando toda esa seguridad o ir maximizando la seguridad e ir minimizando las brechas, ¿no? Es decir, ir corriendo o ejecutando periódicamente ciertas herramientas que nos permitan hacer este tipo de evaluación continua, que yo creo que esto es otro de los secretos que nosotros deberíamos de tener considerado, ¿no? Debemos de estar haciendo esta evaluación continua. Vuelvo a lo mismo. El ejemplo que ponía hace unos momentos, ¿no? Cuando mencionaba que voy con el doctor. Digo, a lo mejor lo ideal sería que nosotros como personas, individuos, tuviéramos esta misma ideología o esta misma filosofía, creo que es más apropiado el término filosofía, de hacernos un estudio cada 3 meses, ¿no?
o cada 4 meses, hacernos tres estudios al año para saber cómo está mis niveles de nivel de azúcar, el nivel de presión, no sé, ¿no? O sea, todo lo que son de ácidos en el cuerpo que nosotros manejamos. Pues yo creo que esta filosofía nos ayudaría bastante, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Bueno, pues es que ahora ya cumplí 30 años, ahora ya cumplí 40, ahora voy por los 50, quizás ya voy por los 60, a lo mejor quizás necesito que sea más periódico ese tipo de exámenes, ese tipo de evaluaciones que debo de ir haciéndome, ¿no? Entonces, también nosotros debemos de considerar que si ya una vez que nosotros hicimos una implementación de seguridad, no termina el asunto ahí. El asunto todavía continúa. ¿Cómo va a continuar? Pues sí, va a continuar todavía porque en realidad lo que nosotros necesitamos tener, pues es esta experiencia continua, ¿no? De cuando nosotros ya, ok, nos están recomendando que habilitemos el MFA, por ejemplo. Ah, perfecto. Entonces, a lo mejor en un periodo corto, yo ya habilité el MFA. Ok, pero ¿y después qué sigue? En la siguiente evaluación que va a salir, bueno, ahora me sale o ahora me recomiendan las tecnologías que debería de proteger los dispositivos. ¿Cómo los vas a proteger? Pues a lo mejor los vas a proteger mediante un cumplimiento, mediante un acceso condicional. No sé, puede haber varias configuraciones que nosotros podríamos hacer. Entonces, a eso se refiere, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de considerar que esta seguridad va cambiando. Las estrategias de los atacantes también van cambiando, ¿no? Entonces nosotros deberíamos de estar igualmente actualizándonos para que ese riesgo sea cada vez menor, ¿no? Debemos de ir reforzando alguna ejecución periódica cada 3 o 4 meses al año, el ejecutarlo. Por ejemplo, nosotros les platico y hago un pequeño comercial. Nosotros, como Datavisión, hoy estamos ofreciendo lo que es precisamente una ejecución de una herramienta que se llama Pentera. Hacemos un pentest y ese pentest lo que nos va a ayudar es a poder encontrar esas vulnerabilidades que existen hoy en mi perímetro, en mi red local, ¿no? Entonces, ok, ya lo ejecutamos. Si ustedes nos permiten, por ejemplo, hacer esa ejecución, nosotros llevamos lo que nosotros le llamamos la Hacking Lab, llegamos con este equipo, hacemos esta ejecución del pentest, que nos lleva más o menos 2 días, y ya nos traemos esa información, la revisamos, la analizamos, nos emite unas recomendaciones que nosotros deberíamos atender. Entonces, nosotros hacemos ese análisis, les entregamos a ustedes cuál es el plan de remediación y lo ideal de esto es después de un tiempo, o sea, yo te entrego ese plan de remediación y tú lo que deberías de hacer con ello es ejecutar esas recomendaciones que salieron de vulnerabilidad. Ok, ¿cómo lo vas a remediar? Bueno, aquí te estoy dando la receta para que tú lo realices. Ya una vez que tú hiciste eso, ahora viene una segunda evaluación de un pentest, donde ahora vamos a ejecutarlo nuevamente y seguro ya las vulnerabilidades que fueron detectadas en la ejecución pasada, y si ya fueron remediadas, obviamente, pues ya no van a salir, ¿no? Entonces, de esa forma es como nosotros vamos minimizando esa brecha para poder ir teniendo un ambiente más seguro. No quiero decir que va a ser un ambiente totalmente blindado, porque ustedes saben que no lo es. Siempre va a haber algún hueco que también ese es uno de los pilares que debemos de tener muy en cuenta, ¿no? Que nosotros nosotros tenemos una brecha. A veces no la queremos ver, a veces no queremos voltear a ver o voltear a ese espacio o a ese rincón donde sabemos que ahí parece, pero no, todavía no está sucediendo. ¿Vale? Bien. Entonces, continuando con estas preguntas. ¿Cuándo? ¿Cuándo quiero proteger esa información? ¿No? Existen 3 estados de la información que nosotros deberíamos de proteger, por ejemplo. Y esos 3 estados de la información son el uso. ¿Uso cuándo? Cuando la estamos consumiendo. Es decir,
que estamos compartiendo un documento o que estoy utilizando a lo mejor una red, una carpeta compartida y de ahí estamos trabajando 2 o 3 colaboradores y estamos haciendo ese trabajo en conjunto, ¿no? Entonces ahí podemos decir que en ese momento estoy consumiendo lo que es la información. 2, cuando la estoy transmitiendo. ¿Cómo es? Bueno, pues a lo mejor cuando la estoy descargando, cuando la estoy pasando de un punto a otro, quizás cuando la estoy llevando de un lado a otro, quizás con una USB, ¿no? Por ejemplo. Ese es otro, ese es el segundo estado de la información. El primero, recuerda, cuando está en consumo. 2, cuando está en transmisión. Y 3, cuando está pasiva. Cuando está pasiva la información es de que, pues es cuando se encuentra en la base de datos y como la base de datos, pues hoy no estoy conectado, no la estoy utilizando, bueno, pues no está en ninguno de los 2 estados anteriores, ¿no? La tengo de forma pasiva. Entonces, tengo que ver cuándo quiero proteger la información, ¿no? Si la quiero proteger cuando está en uso, cuando está en transmisión o cuando está de forma pasiva. Entonces, y la última pregunta es el cómo, ¿no? El cómo es, bueno, el cómo es donde aquí queremos nosotros aprovechar esta iniciativa de Microsoft y lo que queremos presentarles es la solución que tiene Microsoft para hacer esta seguridad de confianza cero, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿cuáles van a ser? Regresando un poquito, les digo, me apasiono demasiado. Cuando regresamos, voy a regresar aquí a la presentación y vamos a ver los temas principales, ¿no? ¿Cuáles van a ser los temas principales? La confianza cero y lo que es la implementación de Zero Trust con Microsoft 365. Entonces, aquí, justamente, la pregunta número 6 es, oye, ¿y cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? Ah, pues aquí Microsoft ya tiene este método o esta metodología que es implementación de Zero Trust con Microsoft 365. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, estos son los temas de aprendizaje que vamos a revisar hoy, que es la confianza cero y cómo vamos a llevar a cabo esta implementación, de la confianza cero o Zero Trust con Microsoft 365. Bien. Vamos a hablar un poquito de lo que es la parte anterior, ¿no? Si nosotros nos remontáramos un poco al trabajo tradicional en cuanto a la arquitectura o administración de las empresas, podemos recordar que la red corporativa era nuestro cinturón de seguridad y todo lo que estaba dentro era aparentemente protegido, así, principalmente nos centrábamos en darle esa seguridad a los equipos de cómputo. Por otro lado, todos, y creo que van a estar totalmente de acuerdo conmigo, que sabemos que la pandemia de COVID-19 en realidad fue un acelerador de la transformación digital, donde se generaron nuevos procesos de digitalización en las empresas, ¿no? Y esta aceleración tecnológica nos llevó a extender esa protección de los activos más allá del perímetro corporativo que nosotros tenemos, ¿no? O que estamos viendo en este slide, ¿no? Cuando hablamos de la red corporativa. Ahora lo tuvimos que extender hacia los usuarios. Antes, recuerden, un método, o digamos en un modelo anterior, la seguridad estaba basada en los equipos de cómputo. Ahora con esto del COVID-19, con la pandemia, pues nos tuvimos que salir. O sea, tuvimos que dejar la red corporativa y nos tuvimos que mover cada uno a nuestras trincheras, ¿no? Algunos nos movimos a casa de la misma ciudad, otros nos cambiamos de residencia de algún estado, nos estuvimos dispersando por todos lados, ¿no? Entonces, esto, pues básicamente fue ese boom que nos vino a empujar para hacer este cambio en la seguridad, ¿no? Entonces, en realidad, hoy en día, esta seguridad se extiende a la identidad del usuario, porque hoy están utilizando dispositivos personales, fíjate bien, dispositivos personales para conectarse y mantenerse comunicados. La información
la información de la empresa tuvo que salir hacia dispositivos que no conocíamos, porque no eran, obviamente, pues no eran parte de los activos, no eran equipos administrados, mucho menos enrolados, si lo queremos ver ya de una manera técnica, ¿no? Ni mencionar que estaban en cumplimiento o en cuanto a niveles de protección, mucho menos, ¿no? O sea, no teníamos todavía esa filosofía, no teníamos ese conocimiento todavía, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, yo recuerdo que nosotros como empresa, Datavisión, cuando llegó este anuncio de lo que es la pandemia, pues casi todos nos fuimos a trabajar desde casa. Y recuerdo bien que una compañera que tenía unas tareas muy específicas de contabilidad, ella utilizaba una PC para sus actividades y ella fue la única que no se fue. Ella tardó, si no mal recuerdo, tardó como 2 semanas desde que nosotros nos movimos, porque ella obviamente se conectaba con esa PC, se estaba conectando a unos servidores que estaban on-premise, y en lo que se hizo toda esta adecuación para poder trabajar de una manera remota, pues nos llevó a lo mejor 1 o 2 semanas, ¿no? Entonces, a eso me refiero con el modelo actual, ¿no? O sea, nosotros no estábamos preparados todavía, ¿no? Nos empujaron y pues salimos adelante, pero en realidad sí fue lo que es una tarea que pues fue titánica para muchos y sobre todo para nosotros que somos del área de sistemas, pues cómo anduvimos, ¿no? De que, oye, tienes que darle acceso, oye, tienes que hacer esto, oye, tienes que enrolar el equipo, oye, que lo tienes que subir a la nube, oye, que tienes que... Todo ese tipo de tareas, pues no las teníamos a lo mejor tan administradas quizá como hoy, ¿no? Entonces, esto de la red corporativa nos tuvimos que mover, ¿no? Tenemos dispositivos IoT, tenemos home office, nos fuimos a los empleados, desde equipos móviles, personales, servicios de nube, en sí, todo esto cambió y todo se estuvo modificando por diferentes lugares, ¿no? Entonces, este es el modelo anterior y el modelo actual, ¿no? De cómo nos tenemos. Ahora, ¿qué es la confianza cero? Para empezar, para iniciar esta diapositiva, perdón, voy a mencionar que la confianza, fíjate bien, y aquí dice, ¿no? Que la confianza cero, o qué es la confianza cero, aquí nos dice el material que es una estrategia de seguridad. No es un producto, no es un servicio, sino es un enfoque para diseñar e implementar un conjunto de principios de seguridad. Aquí lo importante es desde la confianza. Y aquí les voy a mencionar algo que espero se les quede muy grabado. Y es la confianza, así como tal, la palabra confianza ya es una vulnerabilidad. Espero estén de acuerdo conmigo, ¿no? O sea, ya el decir, es que tengo confianza, ya, ese término de confianza, ya estamos vulnerables. No debemos de tener confianza. Por eso el término confianza cero, porque nosotros no deberíamos de tener esto. ¿Cuáles van a ser estos principios rectores? La comprobación explícita, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es esto de la comprobación explícita? Por ejemplo, cuando nosotros necesitamos demostrar, por ejemplo, que la persona que se está autenticando sea quien dice ser. Es decir, demostrar quién dice ser, que el dispositivo desde el cual se está autenticando sea un dispositivo que corresponde a los que tenemos administrados. Por lo tanto, estaría ingresando con una cuenta válida desde un equipo confiable. Esa es la comprobación explícita, ¿de acuerdo? Otro rector es el acceso con privilegios mínimos. ¿Qué es esto? Es decir, que cuando el recurso, ¿no? El acceso con privilegios mínimos es cuando vamos a acceder a un recurso, debe de estar configurado de tal forma que tenga los privilegios mínimos para la conexión y obtener el dato adecuado, ¿no? O sea, en realidad no debo tener más privilegios de los que necesito para el usuario final. Yo recuerdo que hace algunos años, cuando todavía en las empresas teníamos los famosos file server, los servidores de archivos, donde se almacenaban documentos, documentos corporativos, y todo lo teníamos organizado en carpetas. A lo mejor aquí la gente que es un poco de mi edad, pues van a recordar y van a decir, híjole, sí es cierto, ¿no? Cuando teníamos esos servidores en la empresa y que creamos carpetas.
creamos una carpeta, pero ¿estás de acuerdo que había dos tipos de permisos cuando querías brindar esa compartición de la carpeta? Tenías que dar el permiso de share y tenías que dar los permisos de seguridad. Entonces, el permiso de share, pues obviamente nada más era para poder dar ese acceso. Y los permisos de seguridad era donde tú ya decidías cuál iba a ser el nivel de acceso que tenía el usuario. Entonces, eran tres, en el de share nada más eran 3 permisos los que había, y en el permiso en la posición de seguridad, si no mal recuerdo, eran 7. Entonces, aquellos que no entendíamos muy bien cuáles deberían de ser la combinación para que el usuario tuviera el privilegio mínimo, terminábamos dándole full control, ¿no? Esto era, pues digo, la verdad, es pues algo penoso acordarse y ver que antes así mucha gente llegamos a hacerlo de que, mira, dale full control, ya, quitémonos de problemas, dale full control. No, 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 no. Y qué bueno que lo entendamos que hicimos mal para ya no repetirlo. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Remediar esos errores que tuvimos en el pasado, ¿no? Entonces, otro rector principal, pues es precisamente, ¿no? Acceso con privilegios mínimos. Y el tercero es asumir de que hay brechas, ¿no? Y esto de asumir que tenemos brechas es un enfoque bastante interesante porque es difícil concebir que tenemos una brecha y que por ahí puede haber algún intento de alguna actividad dañada, maliciosa, no sé. Que recordemos que nosotros, los usuarios, también seguimos siendo el eslabón más débil y no por un tema quizá de mala intención. Puede ser por un tema de desconocimiento o simplemente un exceso de confianza no pasa nada si le dejo a mi compañero la contraseña, ¿no? O simplemente la dejamos pegada aquí en un post-it o la ponemos debajo de la lap, ¿no? O sea, cosas de este tipo que caigamos en temas de vulnerabilidades, es por esta razón que nosotros debemos de aceptar y asumir que tenemos alguna brecha y con ella el riesgo dentro de la organización, porque desde ahí ya estamos abriendo más esa brecha, ¿no? Entonces, esto yo creo que sí es muy importante reconocer estos principios rectores y debemos de trabajar en reducirlos en todos los niveles de riesgo que podemos tener. De eso se trata la confianza cero. ¿De acuerdo? Bien. Como ya vimos anteriormente, el enfoque de confianza cero debe extenderse a lo largo de todo el patrimonio digital, ya no solo a los equipos como era inicialmente, sino a todo el patrimonio digital de la empresa. Y esta debe servir como filosofía de seguridad integrada y estrategia de extremo a extremo. Para ello, va a ser muy importante implementar estos controles y tecnologías de Zero Trust, ¿no? Que se dividen en estas 6 categorías que estamos viendo. Y cada una de ellas debería ser un punto de origen para el control y un recurso crítico de los cuales debemos defender. Por ejemplo, en primer lugar, la identidad. La identidad es el objeto más importante dentro de un servicio de directorios, ya sea on-premise o en la nube, y se recomienda asegurarlo, por ejemplo, con un doble factor de autenticación o con los biométricos, no sé. O sea, ya ahorita existen diferentes alternativas para nosotros poder asegurar esta identidad. Ajá. Otro de los objetos que también son muy importantes es el uso de los dispositivos. Y, por ejemplo, en este tipo de objetos es la plataforma donde nosotros podemos habilitar algunas reglas de cumplimiento del sistema operativo, del hardware que tiene, de las características muy particulares del mismo dispositivo, etcétera, etcétera, ¿no? En cuestión de aplicaciones, también se extiende este modelo de Zero Trust a las aplicaciones para que nosotros podamos asegurarlas y ya sea que sean confiables o que estén certificadas, por ejemplo. Respecto a la red y a la infraestructura, podemos utilizar la microsegmentación, que esto es, por ejemplo, para crear zonas más seguras y más detalladas en un centro de datos e implementaciones, ya sea en la nube o en forma on-premise. Por ejemplo, los controles de acceso basado en privilegios y el tema de los datos.
donde se analiza esta información si está cifrada o incluso la información puede estar clasificada. Hace rato les comentaba algo muy importante con respecto a esto de los datos, ¿no? Recuerden que yo les platicaba de los 3 estados de la información: cuando está en uso, cuando está en transmisión o cuando se encuentra de forma pasiva, ¿no? Es cuando nosotros vamos a ver este tipo de cómo extender todo el patrimonio digital a este tipo de objetos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, es una diapositiva bastante interesante porque aquí vamos a partir de que ya una vez que nosotros tenemos definida esta política de la organización a nivel papel, pues nosotros vamos a emplear esta arquitectura, por ejemplo, y no debemos de centrarnos en comprar más productos, ¿no? De los que ya tenemos. Podríamos iniciar con estos que ya tenemos, y yo espero que sí tengamos algunos, es darles el uso adecuado y ya de forma gradual ir extendiendo esta seguridad al patrimonio digital, ¿no? Como ya lo habíamos comentado anteriormente. Entonces, ya una vez que nosotros tengamos esta política de la organización, pues vamos a hacer esta aplicación, ya la definimos, ahora vamos a aplicarla. Y la vamos a aplicar ¿a cuáles? A los mismos 6 pilares que hace ratito vimos en la diapositiva anterior. Vamos a empezar quizás con las identidades. Ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la política? ¿Qué te parece? Y lo mencioné hace ratito. Vamos a empezar aplicándole a este objeto, al objeto identidad, vamos a aplicarle el MFA. Vamos a ver si el usuario, nosotros ya tenemos ciertas consolas donde podemos habilitar este tipo de seguridad de los usuarios, por ejemplo, donde podemos definir si el usuario se encuentra en riesgo, si el usuario ha querido tener lo que le llamamos nosotros, por ejemplo, el viaje imposible, que es decir, donde el usuario normalmente está conectándose desde la Ciudad de México y se conecta de las 9 de la mañana a las 7 de la noche, y de repente un día se está conectando a las 4 de la mañana en China, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es a lo que se le conoce como un riesgo o como un viaje imposible, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros vamos cerrando esta brecha, por ejemplo, respecto a las identidades. Respecto a los dispositivos, también nosotros podemos marcarlo en riesgo, ¿no? Si se está conectando desde una red que yo la defino como no segura, ¿no? Y también podría yo hacer este inventario de los dispositivos, es decir, que quiero que a través o gracias al inventario de estos dispositivos yo puedo conocer cuáles son los equipos que tienen ciertas características. Ok, ya sé que tienen Windows 11, ok, ¿qué versión de Windows 11 tienen? Porque equipos que tienen de la 21H2, por ejemplo, para atrás, ya para mí no son equipos seguros. Deberían de tener una versión más reciente. Y la mínima que yo considero para que esté en cumplimiento podría ser la 22H2, ¿no? Entonces, ya a través de ese inventario de los dispositivos, yo puedo ir aplicando alguna política de seguridad para que esto vaya siendo cada vez más seguro. ¿Pero cómo? Cerrando la brecha, ¿no? Entonces, esto sí es muy importante que nosotros lo tengamos definido. Hace rato platicábamos igual de los datos, donde podemos nosotros clasificar, no sé si ustedes hayan escuchado de un producto que se llama DLP, AIP, que es Data Loss Prevention, o tenemos la parte de AIP también, que es la que me va a ayudar para crear estas etiquetas, ¿no? Entonces ya una vez que nosotros habilitamos estas etiquetas, pues ya voy a tener esa capacidad para poder estar identificando y clasificando la información que yo tengo, ¿no? Y ya voy a poder conocer, estas búsquedas y esta clasificación del análisis de la información se va a hacer en los repositorios, por ejemplo, de SharePoint, de OneDrive, ¿no? Entonces quiero conocer, por ejemplo, las tarjetas de crédito, el código postal, no sé, algún tipo de información específico, ¿no? Entonces, a todo esto se refiere cuando hablo ya de las aplicaciones, de la infraestructura, ¿no? Entonces, la red, la microsegmentación, por ejemplo. Entonces, en realidad, esta arquitectura pues, nos va a llevar primero a iniciar todo desde una política de lo que es la organización, ¿no? Vamos a aplicar todas estas políticas de seguridad y vamos a irlas habilitando
quizás no todas en un solo golpe, pero al menos este debería ser el mapa, este debería ser lo que es el framework donde nosotros deberíamos de ir apoyándonos para trabajar de este lado. Bien. ¿Cuál es el flujo esperado? Perfecto. ¿Cuál es el flujo esperado por Microsoft con el enfoque de confianza cero? Recordemos que nuestro perímetro principal ahora ya se ha extendido al usuario, donde nosotros deberíamos identificar en qué dispositivo se está firmando y si ese dispositivo está en cumplimiento con alguna regla, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál podría ser una regla? Lo que comentaba hace ratito. El equipo se está conectando desde una red segura. Perfecto. Entonces, el usuario observa aquí cómo lo estoy validando, lo estoy protegiendo para que esta identidad pueda hacer uso desde un dispositivo móvil, desde una laptop, desde una tableta, ¿no? O desde una PC. Entonces, ya estoy protegiendo que la identidad del usuario va a estar segura, ¿no? Entonces, ya una vez que el usuario lo tengo seguro y a lo mejor ya aquí ya le pusimos un cumplimiento para que el equipo se encuentre de forma segura, le voy a aplicar a las aplicaciones, por ejemplo, si es que quiero que entre a una aplicación, le voy a pedir que escriba un PIN antes o que defina un PIN el usuario antes de poder acceder a la aplicación. Si él ya inició sesión en ese equipo, perfecto, pero ahora para que puedas hacer uso de la aplicación, ya te voy a dar otro o te voy a solicitar otro factor de autenticación, ¿no? Entonces, ya una vez que nosotros logramos que con este usuario darle acceso a lo que es el MFA, ya va a tener acceso y ya nosotros podemos determinar con estas condiciones, ¿no? De la ubicación del dispositivo, alguna aplicación, y todo esto lo podemos hacer en conjunto. ¿Qué necesitamos para hacer al menos estas dos validaciones? Lo vamos a hacer teniendo este lado, Azure Active Directory, y para este lado, lo que es Intune. Entonces, necesitamos tener este conjunto de las dos tecnologías para nosotros brindar esta seguridad con el usuario y los dispositivos. Una vez que nosotros ya llegamos y pasamos la autenticidad del usuario y desde un equipo que ya fue determinado y que cumple todas las condiciones, entonces ahora sí se va a determinar una acción definitiva. Una de dos, o se le otorga el acceso a los servicios y a las aplicaciones, por ejemplo, puede ser la parte de Office, puede ser SharePoint, OneDrive, todo lo que ya tengas en la nube. O si alguno de estos condicionantes que hubo en el camino no se cumplen, entonces aquí se bloquea el acceso, no pasas y entonces se recomiendan algunas tareas de remediación. Entonces, fíjate aquí como el flujo, otra vez aquí se rompe, se regresa y volvemos a hacer. Y se da nuevamente esa validación continua, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que nosotros deberíamos de ir viendo aquí cómo vamos a hacer esta total flujo esperado, ¿no? De lo que es Microsoft. Esto sería básicamente. Ahora, ¿cómo vamos a proteger estos recursos con los accesos condicionales? Pues nosotros tenemos aquí diferentes tipos de políticas y tenemos diferentes objetos, ¿no? Observa aquí y en realidad tenemos bastantes objetos, tenemos bastantes controles que nosotros podemos hacer para permitir o para bloquear el acceso, donde vamos a limitarlo, donde se va a requerir lo que es el MFA. Tenemos, no sé si ustedes hayan oído hablar, aparte del MFA, de lo que es un servicio que lo conocemos llamado como Self-Service Password Reset. Esta consola, cuando nosotros ya la habilitamos del Self-Service Password Reset, funciona muy sencillo porque nosotros al momento de habilitar esta característica o este servicio, pues nos va a ayudar porque el usuario, él ya va a empezar a hacer este tipo de servicio de reseteo de contraseña sin la necesidad de estar teniendo
las llamadas o estar llamando al equipo de soporte para que le hagan el restablecimiento de su contraseña. Esta era una de las tareas que la verdad hace muchísimos años llevaba mucho tiempo, costaba mucho dinero. Ahí me tocó conocer a una empresa, y esto fue real, donde esta empresa era un banco, donde este banco lo que hacía era de que él tenía subcontratado a otra empresa para poder darle los servicios en este caso, el servicio de directorio activo. Entonces, esta empresa pagaba, fíjate bien, pagaba por el reseteo, bueno, por los reseteos de contraseña, ¿no? Imagínate, los usuarios olvidaban sus contraseñas, llamaban al área de soporte porque antes tenía que hacerse de esa manera, tenían que llamar al teléfono de servicio de soporte técnico para pedirles que hicieran el reseteo de la contraseña. Y esto lo cobraban como tal, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, digo, y aparte eso pues, les llevaba muchísimo tiempo, o sea, no era tan ágil como hoy. Si hoy ya estamos hablando de que el mismo usuario puede hacer el reseteo, ya todos tenemos en nuestro teléfono un authenticator que podemos utilizar para poder hacer uso y mucho más ágil el reseteo de nuestra contraseña, ¿no? Podemos accesar a las aplicaciones, podemos accesar a servicios, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante hablar de esta protección de recursos con los accesos condicionales. ¿Cuáles van a ser los accesos condicionales? Acuérdate que esto es como son sentencias lógicas, ¿no? Si esto se cumple, va a pasar esto, ¿no? Si esto no se cumple, bueno, pues entonces va a pasar esto. Entonces, aquí nosotros tenemos cuáles son lo que nosotros vamos a estar protegiendo en los empleados. No nada más los empleados internos, sino también nosotros recuerda que podemos tener lo que son los usuarios, el B2C, el B2B, donde podemos ya tener relación con otras empresas, ¿no? Otra cosa muy importante que hace rato no mencioné cuando hablaba de los privilegios, de que nosotros damos privilegios de más. Hoy en día, acuérdate que ya tenemos, mucha de la administración de hoy en día ya está basada en roles. Y está basada en roles porque esto nos ayuda a poder determinar con un nivel de acceso mucho más ágil, mucho más específico y mucho más seguro. No estamos dando un full control como con como en las carpetas compartidas que platicaba, ¿no? Bueno, eso porque hace rato no lo mencioné, quise aprovechar. Entonces aquí hablamos de Azure AD, de los servicios de ADFS, ¿no? También tenemos aquí la parte del cumplimiento de los dispositivos. Nosotros hoy en día, Microsoft como tal, podemos llevar la administración de dispositivos Android, iOS, Mac OS, Windows, por supuesto, y también nosotros utilizamos la parte de Defender for Endpoint para hacer este tipo ¿cómo se llama? De seguridad, ¿no? Por ejemplo, les platico así muy breve ahorita que me acordé de este Mac OS. Tenemos ahorita y estamos trabajando en un requerimiento donde el cliente nos dice, oye, necesito deshabilitar las USB. Y tú dices, sin mayor problema, de mis Mac, ¿no? Entonces, ok, sí, sin problema también lo podemos hacer, ¿no? Algo que no es muy común. O sea, si me dicen, oye, queremos deshabilitar las USBs, ¿y por qué la queremos deshabilitar? Porque queremos eliminar la brecha. O sea, hoy ya, ¿quién usa USBs, no? O sea, ya yo me quedé con muchísimas porque compré varias porque quería estar utilizándolas. Ya ahorita como que, pues ya no le doy uso, ¿no? Entonces, ya hoy en día una USB pues es una vulnerabilidad, ¿no? Para la información, para la empresa. Entonces, pues mejor adoptemos esta filosofía, también reduzcamos en lo que veíamos en un par de slides atrás, donde hablábamos de las políticas, donde se tienen que definir esas políticas. Entonces, ¿cómo se van a definir? Pues vamos a ir poniendo todas estas acciones que yo quiero que se vayan cumpliendo, ¿no? Entonces, a esto se refiere la parte de los accesos condicionales. Ahora, ¿cuál va a ser el orden? ¿Cuál va a ser el orden de implementación con base a lo que es el Zero Trust? Pues cuando todavía nosotros no tenemos aquí la parte de la administración de los dispositivos, cuando nada más tienes un solo factor de autenticación, pues entonces donde nos vamos a centrar inicialmente es en la parte de la
identificación o de la identidad, ¿no? Donde vamos a verificar la identidad del usuario, ¿no? ¿Cómo la vamos a verificar? Ah, pues la vamos a verificar con no sé, con una contraseña segura, ¿no? Ya hoy en día, ya las contraseñas, tú sabes que ya no son el 100%, ¿cómo podemos decirlo? Seguro. Ya caímos en cuenta como administradores que el usuario ponía password y luego pero como pusimos una política de contraseñas donde tenían que estarla cambiando cada 30 días, pues el usuario pone password 01 y a la siguiente pone password 02 y a la siguiente pone password 03, ¿no? O algo y nada más le va cambiando eso. Entonces, por esa razón, ya los passwords han sido eliminados, ¿no? Ya nosotros ya no utilizamos definitivamente o estamos cambiando esa filosofía para cambiar esos passwords y ahora utilizar lo que es esos biométricos, ¿no? Por ejemplo, en donde ahora ya voy a tener un sensor de huella, voy a poner una cámara y va a detectar lo que son el rostro, ¿no? Podemos establecer quizás un PIN. Windows Hello. Windows Hello es una característica muy particular que nos va a ayudar mucho y sobre todo por el tipo de seguridad que ofrece, porque esa información ya no viaja. ¿Estás de acuerdo que antes la información, cuando yo ponía una contraseña, pues esa contraseña hacía un hash de la contraseña, viajaba a través de la red y del otro lado con el mismo algoritmo se aplicaba y se podía ver que la cadena era la misma, entonces ya era como le daban la validación al usuario. Ahora estos biométricos ya se guardan, ¿estás de acuerdo?, en el TPM del equipo. Esa información ya no va a estar viajando, sino ya el equipo es seguro, ¿no? En realidad. Entonces, ya una vez que nosotros hemos verificado la identidad, igual nos vamos sobre el dispositivo. Ya una vez que el dispositivo también nosotros ya lo validamos, ya lo forzamos a que cumpla con ciertos parámetros, a que cumpla con ciertas restricciones y esté en cumplimiento, pues entonces ahora sí también ya podría decir, ok, ya tengo la parte de la identidad, ya tengo la parte del dispositivo y ahora me voy sobre los accesos, ¿no? Entonces aquí ya voy a hablar de qué red quiero que sea confiable cuando voy a permitirte el acceso. ¿Sabes qué es que estás en una red que no es segura? Bueno, yo la voy a definir como una red segura o no segura, ¿no? Y esto pues ya me va a dar la finalidad o como resultado final tener ese acceso a los servicios, que es para lo que voy a estar utilizando todo esto. Entonces, esta sería lo que es el orden de implementación, ¿no? Nosotros, ¿cómo lo vamos a ir viendo? Pues vamos a ir haciendo todo lo que es el Zero Trust, si te das cuenta, es algo muy parecido a la diapositiva anterior, donde nosotros vamos a ir definiendo lo que es las identidades, los equipos, las políticas que vamos a ir nosotros definiendo y todo se va a centrar en la parte de el Zero Trust. El Zero Trust es no confío en nada y como no voy a confiar en nada, voy a tener aquí ya ciertas herramientas que voy a utilizar. Por ejemplo, no sé, los Defender. Aquí ya empezamos a darle nombre a estas herramientas que yo voy a utilizar. Ya no solamente para la parte de la identidad voy a utilizar Azure Active Directory. Para la parte de los equipos voy a utilizar, para la administración y enrolamiento de los equipos, voy a utilizar Intune. Pero a lo mejor para esta parte de protección, ¿no?, de vulnerabilidades o todo ello, voy a tener ya utilizar los Defender, ¿no? Y tenemos diferentes tipos, ¿no? Tenemos Defender for Office, Defender for Endpoint, for Apps y todo ello, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar a ir entendiendo cuál es este flujo que nosotros deberíamos de ir llevando paso a paso para proteger la información, las aplicaciones y la infraestructura. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el paso 1? Aquí ya voy un poco más rápido porque ya no me había dado cuenta del tiempo. Paso número 1 es configurar la protección de la identidad y el acceso a dispositivos. Y fíjate cómo aquí está esta primera capa donde voy a trabajar con el equipo, los equipos de forma inicial. Voy a proteger los equipos, las PCs, los teléfonos, las tabletas. Aquí le voy a pedir habilitación del MFA. Luego voy a poner aquí también que las aplicaciones estén aprobadas
y que haya una política para esa protección de equipos, ¿no? Aquellos que no cumplan con la administración moderna, que no tengan el MFA o que no tengan, esos equipos van bloqueados, ¿no? Esos clientes que no estén utilizando la autenticación moderna, pues entonces esos no están en cumplimiento, lo siento, y a través de ese dispositivo, aunque hayas iniciado sesión con tu usuario y contraseña, pero el dispositivo no está en cumplimiento, lo siento, y vas de regreso, ¿no? Entonces, y todas estas políticas nosotros las podemos ir definiendo en Intune. Observa cómo estas políticas de acceso condicional nosotros las vamos a ir definiendo en Azure Active Directory. Y después, a través de Intune, vamos también a ir definiendo algunas políticas para ir entregando esta seguridad ya, ¿no? Donde ya podemos ahora sí decir que tengo la protección de la identidad gracias al Azure Active Directory y la parte de los dispositivos gracias a Intune. En esta otra, bueno, aquí lo único que está cambiando es esta parte de la administración de los endpoints, ¿no? Con Intune. Aquí cambia de que ya no estamos en la parte inicial, sino ya estamos aquí en la parte de Enterprise, donde ya ahora ya son mucho más canales. Observa aquí ya tenemos mucho más características que nosotros vamos cerrando, vamos definiendo. Y por ejemplo, acá abajo, si te das cuenta, ya nos dice qué es lo que requerimos nosotros. Pues requerimos, por ejemplo, para cubrir esta necesidad, ya necesitamos, por ejemplo, un M365E5 o un E3, ¿no? Y aquí ya podemos ver este nivel de licenciamiento que vamos a requerir para aplicar satisfactoriamente estas políticas de protección. ¿Sí? Entonces, una tarea que la verdad a mí me gusta resumir y que me gusta platicar mucho es la parte cuando nosotros estamos trabajando y haciendo una entrega de los equipos, y esto es una experiencia real, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, en la empresa ya entregamos los equipos con Autopilot. Entonces, el hecho de que nosotros ya podamos hacer esta entrega de los equipos a través de Autopilot, ya tenemos habilitado todo esto, ¿no? Perdón, ya tenemos habilitado todo esto. Ya. Entonces aquí ya nosotros como administradores ya hicimos todo ese proceso, ya hicimos todas estas tareas donde ya definimos las aplicaciones, donde ya definimos cuáles van a ser las tareas. Por ejemplo, nosotros un requerimiento también muy particular es necesito que el equipo tenga el firewall arriba. Eso dices, no le veo ningún inconveniente. Pero ¿sabes qué? Necesito también que el usuario sea administrador del equipo, porque él tiene que agregar su impresora, tiene que agregar algunas aplicaciones que necesite, quitarlas, etcétera. Pero si lo dejo como administrador, ¿estás de acuerdo? Él va a poder quitar o deshabilitar el firewall cuando quiera. Y ¿sabes qué? No quiero que pase eso. Entonces, ¿cómo le harías para que los equipos se entreguen con un usuario tipo administrador, pero que no puedan mover el firewall? Perfecto. Eso lo hacemos nosotros desde Intune. Entonces, desde Intune nosotros podemos deshabilitar el acceso al firewall, incluso podemos deshabilitar o podemos ocultar en los iconos del panel de control, como lo hacíamos anteriormente. ¿Sabes qué? Quiero quitar este icono para que el usuario no lo pueda accesar, pero antes de que lo quite, quiero habilitar el firewall, quiero dejarlo como activo. Perfecto. Y quiero quitarlo de las dos consolas, ¿no? Lo quiero quitar tanto de la consola del panel de control clásico como de la vista moderna. Entonces, ya una vez que el equipo se le entrega al usuario, pues el usuario lo único que va a tener que hacer es encender su equipo. Enciende su equipo, pone su nombre de usuario, contraseña, le caen todas las aplicaciones, le caen todas las directivas que tiene que tener, y ya en ese momento nosotros ya lo único que vamos a hacer es administrarlo a través de las diferentes consolas. Ya lo enrolamos también, hay una directiva para poderlo enrolar en hacer la parte del onboarding con Defender. Entonces ya está todo administrado. Obvio, esto, te los platico, es un ambiente 100% nube. También hay que ir entendiendo cuáles son las limitantes de cuando tenemos un ambiente on-premise, de cuando tenemos un ambiente híbrido o de cuando tenemos un ambiente 100%. ¿De acuerdo? Híjole, pues
yo creo que aquí nada más voy a dejar esta pequeño slide. Espero que haga sentido, que les dé algo de risa. Y pues nada más me queda agradecerles, darles a cada uno de ustedes las gracias por este espacio, por este tiempo que se tomaron al estar acompañándonos y muchas gracias. Hola, muchas gracias, Fer, por tu participación y tu tiempo. Bueno, con esto concluimos. Muchas gracias a todos por su participación. Los esperamos en los próximos eventos que tengan y muy buena tarde a todos. Hasta luego. Gracias, Aranza, gracias.